Buenos días. Me voy a permitir leer el engrose de eh, del documento del amparo directo que se nos otorgó el año pasado. Es el 1258-2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del 19º Circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esto fue resuelto en una sala auxiliar en Saltillo, Coahuila. Este es el título que les acabo de leer del amparo. El quejoso Jorge Fernández González. Eh, Me voy a permitir entonces leerles por párrafos la ejecutoria y entonces presentación de la demanda de amparo. Ese es un resultando como punto primero. Jorge Fernández González promovió demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva de 10 de junio del 2019, dictada por la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria dentro del TOCA Penal 24 diagonal 2019. Esto es en respuesta a nuestra apelación. En nuestra apelación la resuelve un tribunal de alzada del gobierno del estado. Todos trabajan para el mismo gobierno. Todos son empleados, magistrados, presidente del Supremo Tribunal. Todos. Entonces me estoy refiriendo al amparo y estoy aquí saltando un poco las páginas porque está muy largo esto y voy a tratar de ser un poco más, más rápido. Es muy difícil porque no les sé mover a ambas cosas al mismo tiempo. En el punto número quinto dice estudio. Los conceptos de violación son de estudio innecesario porque este tribunal colegiado advierte dos violaciones formales de estudio preferente a las transgresiones. Esto es porque en el amparo se mencionan muchas inconsistencias, muchas inconstitucionalidades, muchas violaciones y dice aquí que los conceptos de violación de estudio son innecesarios y hablan de una tesis. Correcto. Sin embargo, no quedan totalmente sin efecto. Dice que el quejoso hace valer en su demanda. Esta calificación atiende a la justificación que enseguida se desarrollará. Entonces ellos argumentan que hubo dos violaciones procesales importantes. Una que es en materia de una defensa adecuada y la segunda en relación al tipo de sentencia que hizo el tribunal de alzada en base a pruebas circunstanciales. Y entonces ellos argumentan todo en base a esas dos cosas. La primera, que, que la defensa adecuada debe de acreditarse. De no ser así, nos regresaban al juicio completamente, al inicio del juicio completamente. Pero como sí se acreditaron los abogados con su cédula profesional, pasamos al siguiente punto de la violación que ellos mencionan aquí en la ejecutoria, que es demostrar en base a las condicionantes aquí expresas de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la sentencia es correcta, está sustentada, es congruente y que tiene o conlleve a inferencias lógicas, cosa que no hicieron. Incumplieron completamente. Lo voy a estar tratando de leer rápidamente. Me voy a ir hasta la página 12 de la ejecutoria porque son muchas cosas que hay que mencionar aquí.
Dice, motivación, formas en las que se puede presentar la violación a esta garantía en función de las posibilidades de defensa del afectado. Y citan exactamente todo lo que les estoy diciendo. El sentenciado merece una defensa adecuada. Y si los abogados no están calificados o no están titulados, como la antropóloga sin título, que fue la que determinó la causa de muerte en el de mi nuera, en este caso, sin título, pues no está calificada para poder defender en un momento dado una prueba. Y esa prueba la aceptó el tribunal, pero eso no está aquí. En la sentencia definitiva reclamada, la autoridad responsable, que es el Tribunal de Alzada, coincidió con el Tribunal de Enjuiciamiento, que fue el que sentenció a Jorge, y concluyó en lo esencial que a través de la prueba circunstancial está justificada la responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de feminicidio. Ridículo, porque pues no eran amantes ni era una relación sentimental ni nada por el estilo, y no había violencia de género demostrada. Todo el mundo testificó todo lo contrario. Ellos se amaban. Empero, omitió fundar, el Tribunal de Alzada, omitió fundar cómo es que la consideró acreditada. Además de que la motivación que empleó es incongruente, señores, con las hipótesis normativas que rigen su configuración. Aquí hay algo que voy a explicar. El primer elemento fundamental de la prueba circunstancial son los indicios, cosa que no se encontraron. Bueno, sí hubo indicios que no quisieron revisar. Eran indicios que estaban a un lado de la osamenta y fue una omisión terrible la que hicieron. No revisaron esos indicios. Eran indicios que mostraban claramente que la persona había sido secuestrada, que había sido amordazada, etcétera. Estos deben cumplir 4 requisitos. A. Estar acreditados mediante pruebas directas. B. Deben ser plurales. C. Deben ser concomitantes, o sea que acompañen al hecho que se trata de probar. Y D. Deben estar interrelacionados entre sí. Nada de esto pudieron presentar. El segundo elemento fundamental de la prueba circunstancial son las inferencias lógicas. Yo soy investigador, señores, y cuando se hace un trabajo de investigación se tienen hipótesis, se tienen objetivos, se tienen premisas, supuestos, y todo eso tiene que llevarnos a inferencias lógicas para poder concluir que la hipótesis es correcta. Dice aquí, inciso A, deben ser razonable, esto es, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, y B, que de los hechos base acreditados fluya como conclusión natural el dato que se intenta demostrar, por supuesto, existiendo un enlace directo entre los mismos. Nada de esto pudieron demostrar. Tras realizar un ejercicio de motivación sobre cómo se actualizan tanto los indicios como las inferencias lógicas, el juzgador, aquí entran tanto el Tribunal de Enjuiciamiento como el Tribunal de Alzada, debe examinar todo el material probatorio. ¿Por qué menciona el de Alzada? Porque ellos son los que ratificaron esta sentencia. Y son con los que estamos ahora mismo peleando, porque hicieron una reposición del procedimiento por vicios procesales y nos mandan a pelear nuevamente con esta gente que trabaja para el gobierno del estado de Tamaulipas. Es un circo romano, con todo el respeto que me merecen. Como las inferencias lógicas, el juzgador debe examinar todo el material probatorio
para excluir cualquier otra posible conclusión. Ojo con esto. Con el propósito de determinar si es factible la actualización de otra hipótesis, presentaron ellos mismos una lámina con el uso del celular de mi nuera horas después del plagio. Eso es una prueba material y esa es otra hipótesis. El secuestro nunca lo quisieron aceptar. De ahí surge la presunción concreta, la cual debe ser plasmada por el juzgador en la sentencia correspondiente. Vamos a proseguir. Aquí mencionan en este engrose, en esta ejecutoria, las condicionantes y lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera como pruebas indiciarias o circunstanciales y los requisitos que debe cumplir. Nada más voy a enumerar los títulos de cada una de ellas porque está largo el rezo de cada una. Prueba indiciaria o circunstancial, su naturaleza y alcances. Y les hacen aquí una retahíla de lo que significa y lo que se debe de cumplir para que esto sea considerado como tal. Luego, prueba indiciaria o circunstancial, requisitos que deben cumplir los indicios para que la misma se pueda actualizar. A Jorge no le relacionaron absolutamente ningún indicio, ningún intercambio con la víctima, ni nada por el estilo. Prueba indiciaria o circunstancial, requisitos que debe cumplir la inferencia lógica para que la misma se pueda actualizar. Prueba indiciaria o circunstancial en materia penal para que genere convicción en el juzgador, deberán descartarse otras hipótesis a través de contrapruebas y contraindicios. Pausa. Prosiguiendo, prueba indiciaria o circunstancial. Otra condicionante que también se las hicieron ver, el juzgador debe explicar en la sentencia correspondiente el proceso racional a través del cual la estimó actualizada. No lo cumplieron. En 2 ocasiones ya respondieron y no han cumplido. Quiero que sepan, en incumplimiento total. Y bueno, al final tuvimos que presentar una inconformidad y estamos en esa fase. El propio máximo tribunal del país estableció que esta prueba, por el contrario, no debe confundirse con un cúmulo de sospechas. Así sentenciaron a mi hijo, por sospechas, sino que debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados den lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones a través de un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales, lo cual no hicieron. La responsable, sin embargo, empleó, esto dice la ejecutoria, es un razonamiento que ellos están aquí plasmando. Dice que la responsable, o sea, el Tribunal de Alzada, empleó argumentos incongruentes de la Real Academia Española, del diccionario. Incongruente quiere decir falto de congruencia. Ahorita les voy a leer, si tengo tiempo, algo de eso. Con la forma de configurar la prueba circunstancial. Argumentos incongruentes con la forma de configurar la prueba circunstancial para condenar al quejoso, porque señaló que este último mostró un comportamiento obstruccionista durante las investigaciones. Aquí quiero hacerles un paréntesis. Jorge siempre colaboró, y Jorge con la policía y con la fiscalía, y Jorge es criminólogo. Y ¿saben una cosa? Jorge desconfiaba de ellos. Y ellos decían que él estaba en un plan obstruccionista
muy callado, no quería decirles nada, revisaba periódicamente lo que habían escrito. Yo también lo hice porque la persona que me entrevistó a mí salió con cosas que yo no había dicho y entonces le decía, no, 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 escribe esto y esto. Y yo, óigame, no, mi licenciada, perdóneme, pero así no es. Se escribe lo que estoy diciendo. También tomó en consideración para condenar al quejoso que dos policías investigadores advirtieron conductas inusuales en él como víctima del delito. Lo que les estoy diciendo es que dos policías señalaron a Jorge con conductas raras, según ellos, obstruccionistas e inusuales, y por eso lo sentenciaron por íntima convicción. Esa es la verdad. Ciertamente, para que la responsable estuviera en condiciones de dilucidar si el Ministerio Público probó la hipótesis de la acusación, debió partir de que la litis en el proceso penal era probar más allá de toda duda razonable este hecho. Aquí hay algo bien importante. La Fiscalía tiene la obligación de hacer investigación, pero está sesgado su trabajo. Les voy a decir por qué. Porque ellos siempre tratan de comprobar que son eficientes y que son buenos haciendo su trabajo y que no pueden fallar. Esa es una verdad y una realidad del ser humano. Es comprensible, pero no por eso vas a forzar un proceso para inculpar y luego sentenciar a una persona a 47 años por una cosa terrible que es feminicidio. Con todo el respeto, pero está sesgada la actividad y la actuación de la Fiscalía y de los fiscales y de los ministerios públicos. Muy, muy sesgada. Luego de ello, la responsable debió examinar cómo es que las pruebas de cargo conducen a tener por justificados hechos o indicios que, aisladamente, no son constitutivos del delito materia de la acusación, pero que conducen a establecer no alguna sospecha en el comportamiento del quejoso, sino que este último realizó activamente la conducta materia de la acusación. Lo tienen que demostrar con materialmente. Materialmente. La responsable también debió examinar si esos hechos aislados, que eventualmente tuviera por justificados, estaban acreditados mediante pruebas directas. ¿Saben lo que significa una prueba directa? Algo tangible. ¿Y saben qué es tangible? El uso, la sábana que presentaron los señores del uso del celular a las 11:36 de la noche de mi nuera, después del plagio, que fue a las 7:32, y al otro día otros 4 mensajes recibidos en ese celular, y ellos dijeron, en otra carretera y en otra antena registrados, lejos de ahí, hacia donde Jorge denunció. Esa es una prueba material. Y esa es una hipótesis alternativa que no hicieron estas personas. No la quisieron estudiar. Todo esto se insiste, no para apreciar alguna sospecha en el comportamiento del quejoso, sino la conducta activa, concreta y específica, por la cual el Ministerio Público lo acusó. ¿Por qué lo acusó? Primeramente, pregúntense. Una vez acreditados los indicios aptos para configurar la prueba circunstancial, la responsable debió formular inferencias lógicas a efecto de dilucidar si el quejoso privó de la vida a la víctima. Estas inferencias debieron ser razonables, no relacionadas con la conducta esperada del quejoso, como lo estimó en la sentencia reclamada. Nosotros, la defensa demostró, y aquí está también plasmado
en este resolutivo, que demostramos que la víctima no murió allí, que la víctima murió en otro lugar porque no se presentó, no pudieron demostrar eso los fiscales, no había, con sus químicos que llevaron ahí unas personas, no pudieron demostrar que la persona murió allí, no había cadaverina, no había putrescina, y sí también demostramos que Jorge no le golpeó la nariz, que no le fracturó la nariz, este, demostramos que en las fotografías que la fiscalía presentó, le faltaba un diente frontal a Pilar en la escena de los hechos, en el monte. O sea, las fotografías lo muestran. La mujer fue golpeada, traía otra ropa, traía su bikini, ese sí era su bikini, lo ratificó Raquel, su hermana. Y dices, bueno, y los indicios, la cinta gris para amordazar, la toalla sanitaria, su reloj de Pilar, ¿qué hicieron con esos indicios? Ahí había ADN, obviamente de otras personas. Aunado a que los hechos base que eventualmente tuviera por acreditados, debió fluir como conclusión natural que el quejoso privó de la vida a la víctima, más allá de toda duda razonable, para lo cual debió existir un enlace directo entre el indicio y la inferencia respectiva. No hay tal, no presentaron nada de eso. Por último, si la responsable no lo presentaron en la fiscalía, ni lo pudieron sustentar los del Tribunal de Alzada, mucho menos el Tribunal de Enjuiciamiento. Ellos recibieron órdenes, qué pena, pero recibieron órdenes. O es impericia. No lo creo. Por último, si la responsable hubiera concluido en la justificación de la conducta que el Ministerio Público atribuyó al quejoso, debió enseguida descartar hipótesis alternativas, lo cual finalmente es lo que debió ser plasmado en la sentencia reclamada. Todo este ejercicio argumentativo fue soslayado en el acto reclamado, por lo cual, como se indicó, la responsable, o sea, el Tribunal de Alzada, omitió fundar la hipótesis normativa en la cual sustentó la prueba circunstancial que estimó configurada y particularmente soslayó la doctrina jurisprudencial que al efecto ha emitido el máximo tribunal del país, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, las razones que empleó la responsable son incongruentes con la motivación que debió emplear para estimar configurada la prueba de indicios que la llevaron a confirmar la sentencia de primer grado. Esto implica, como lo afirma el quejoso en un segmento de su demanda de amparo, que la responsable empleó la íntima convicción para condenarlo, lo cual es contrario al principio de presunción de inocencia que opera a favor del impetrante. Violaron los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Carta Magna. Tiene aplicación la tesis fulana X que está aquí, el indubio pro reo, que este principio goza de la jerarquía constitucional al constituir una regla implícita de la presunción de inocencia. Se la pasaron por el arco del triunfo. O sea, ellos actuaron con presunción de culpabilidad por anticipado. Efectos del amparo. Este tribunal colegiado advirtió dos violaciones formales, que es lo que les decía yo, la defensa adecuada y la otra que es la fundamentación y la argumentación, fundamentación y motivación de la sentencia. Bueno, entonces, aquí en las relatadas consideraciones se concede el amparo solicitado por el quejoso para que el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y proceda como sigue. Primero, que verifique si las cédulas profesionales ya se hizo, de los licenciados estaban vigentes y todo, etcétera.
Y lo segundo es que demuestren con qué pruebas materiales y con qué hipótesis alternativas están sustentando con una inferencia lógica y que sea concomitante, plural, una serie de pruebas que digan, este señor es culpable, no por íntima convicción o porque un par de policías que trabajan para el fiscal lo dicen. Eso, perdónenme, no tiene validez. Eso es infundado. Si se actualiza la hipótesis, dice que tienen que demostrarlo. Se acredita la prueba circunstancial, lo deben de acreditar. Déjenme ya concluir rápidamente porque esto ya es mucho. Firman los magistrados X, Y, Z, no voy a mencionar sus nombres por no comprometer a nadie. Y pues les decía, es un caso lleno de arbitrariedades, lleno de, ¿cómo se llama? Eh, Omisiones, pues incongruencia, como dice aquí el resolutivo. eh, y pues resulta que hubo hasta ocultamiento de pruebas, no hubo un debido proceso, estuvo lleno de irregularidades, hubo equivocaciones, omisiones, ocultamiento de pruebas, indicios que no se quisieron revisar, no hubo intercambio entre no lo pudieron comprobar, hubo bastantes actos inconstitucionales, como usar el celular de Jorge, que él iba a practicar al campo de tiro, y dijeron que andaba haciendo otras cosas. Antes del evento, 15 días antes del evento, este, sin la orden de un juez, qué barbaridad. La íntima convicción, la impericia, la estupidez, la sumisión, ¿qué es lo que está pasando aquí? La presunción de inocencia la están totalmente manchando. Y esto tiene que ver con la justicia, con la procuración y la impartición de justicia en el estado de Tamaulipas. Es temerariamente vergonzoso, repudiable lo que están haciendo con mi hijo y con otras personas. Ahí se las dejo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ya me pasé un chorro.